El taller de los gestos robados. En una ciudad que se pliega sobre sí misma como un recuerdo mal archivado, existe una calle que no aparece en ningún plano. No tiene nombre, ni faroles, ni ventanas que miren hacia ella. Es una grieta entre dos edificios que parecen ignorarse mutuamente como si supieran que algo duerme allí. Al fondo de esa grieta, una puerta de madera oscura se mantiene cerrada, sin aldaba ni número. Quienes la encuentran no lo hacen por accidente, sino por necesidad. Por pérdida. Por hambre de algo que no saben nombrar. Elías llegó allí una tarde sin tiempo cuando el sol parecía haberse detenido por pudor. Era coreógrafo, pero hacía meses que sus obras se deshacían antes de nacer. Sus bailarines repetían pasos con precisión, pero sin alma. Cada movimiento era correcto, pero vacío. Como si el cuerpo supiera la forma, pero hubiera olvidado el porqué. El arte se le había vuelto mecánico como una danza sin latido. Alguien le habló del taller. Un bailarín retirado, de esos que caminan como si cada paso fuera prestado. Si lo que buscas no está en tu cuerpo, quizás esté en otro, le dijo. Y así, guiado por la desesperación de un creador que ha perdido el pulso de su arte, Elías cruzó el umbral del taller. El lugar olía a aceite antiguo, a tela envejecida, a polvo que no se posa sino que flota. No había espejos. Solo maniquíes suspendidos por hilos invisibles, cada uno congelado en una pose que parecía contener una historia entera, una mano temblando en el aire, una espalda arqueada por el llanto, una mirada que no se atrevía a terminar su recorrido. En el fondo, entre sombras y herramientas que no tenían nombre, trabajaba una figura encorvada, vestida con un delantal de cuero y guantes de terciopelo negro. Nadie sabía su nombre. Algunos la llamaban la costurera de gestos. Otros, simplemente, la ladrona de memorias. No habló. Tampoco Elías. Solo le ofreció una caja de madera con 3 compartimentos. Puedes elegir 3 gestos, dijo con una voz que parecía tejida con hilos de viento. Pero cada uno tiene un precio. No en dinero. En identidad. Elías no preguntó cuál era el precio. No por ignorancia, sino por urgencia. El primer gesto que eligió fue una mirada. No una cualquiera, sino una que parecía contener siglos de espera. Al tocarla, sintió un escalofrío que le recorrió la columna como si alguien le hubiera susurrado desde dentro. Esa noche, en el ensayo, uno de sus bailarines ejecutó una secuencia que terminaba con esa mirada. El público quedó en silencio. Alguien lloró. Otro se levantó y se fue sin decir palabra. El gesto había sido robado de alguien que lo vivió de verdad, y ahora vivía en otro cuerpo. Elías volvió al taller. Esta vez eligió una caída. Un gesto de rendición, de abandono. La costurera lo miró con una mezcla de lástima y complicidad. Ese gesto fue arrancado de alguien que nunca quiso soltar, dijo. Pero Elías no escuchó. Lo incorporó a su obra. La crítica lo llamó, una coreografía que sangra. Pero uno de sus bailarines sufrió un colapso emocional. Dijo que sintió que algo dentro de él se rompía como si hubiera vivido una pérdida que no le pertenecía. Desde entonces ya no baila. Solo observa. El tercer gesto fue el más peligroso, una caricia suspendida. No por su ternura, sino por lo que implicaba. Fue robada de alguien que nunca pudo tocar a quien amaba. Elías lo usó en la escena final de su obra. El público ovacionó. Algunos dijeron que habían sentido que el escenario respiraba. Pero él empezó a tener sueños con una mujer que no conocía, una voz que lo llamaba por un nombre que no era el suyo. Su cuerpo comenzó a moverse por sí solo como si los gestos lo reclamaran desde dentro.
En los ensayos sus manos se alzaban sin que él lo ordenara. Su rostro adoptaba expresiones que no reconocía. Como si alguien más viviera en él. Los días se volvieron confusos. Elías ya no distinguía entre lo que creaba y lo que lo poseía. Empezó a notar que sus propios gestos, los cotidianos, los íntimos, se volvían ajenos. Al saludar, al escribir, al dormir. Como si su cuerpo estuviera siendo reescrito por fragmentos de otros. Como si los gestos robados hubieran comenzado a reclamar espacio en su memoria muscular. Desesperado, regresó al taller. Esta vez no pidió nada. Solo se arrodilló frente a la costurera. Ella le mostró un espejo que no reflejaba su cuerpo, sino los gestos que había robado. Cada uno lo había vaciado un poco más. Ya no bailaba. Ya no creaba. Solo reproducía. Ella le ofreció una última opción, devolver los gestos. Pero para hacerlo debía encontrar a quienes los perdieron, y enfrentarlos. No con palabras, sino con movimiento. Con presencia. Con memoria. Elías desapareció del mundo del arte. Algunos dicen que lo vieron en estaciones de tren, observando a la gente como si buscara algo en sus movimientos. Otros afirman que ahora trabaja en el taller, ayudando a la costurera a clasificar gestos nuevos. Lo cierto es que, desde entonces, hay coreografías que parecen demasiado humanas. Como si alguien hubiera vivido cada paso antes de bailarlo. Y tú, que has llegado hasta aquí, estás seguro de que tus gestos son tuyos.